Nuevamente, hermanos, buenos días. Aquí estamos en este día de preparación, que ya es 29 de septiembre, hermanos. Ya el mes se nos fue y se nos fue la semana, pero también le damos gracias a Dios porque ya el Santo Sábado ya casi asoma, posiblemente en algunas partes ya esté asomándose, y en otros, como aquí Texas, pues de verdad estamos todavía en plena luz, pero que también muy pronto vendrá el sábado. Así es que el Señor nos ayude, nos bendiga, y estamos agradeciéndoles también por su colaboración, por su compañía, por estarle dando like ahí precisamente a estas programaciones que son de mucho beneficio y que muchas más personas pueden alcanzar también a ser bendecidas por estas lecciones. Y también, como dice el hermano Ángelo, no se olviden precisamente de leer su Biblia, hermanos, y pues también saludos al hermano Ángelo, al hermano Pastor también que haya ya realizado, ¿verdad?, esos asuntos a los cuales será muy importante. Y pues también nosotros que hemos sido bendecidos durante esta semana, y gracias a Dios también porque los controles pues han salido, ¿verdad?, muy bien, y agradecerle también porque el Señor le da sabiduría, le da todavía salud al hermano Abraham para estar aquí atrás de estos controles y poder, hermanos, realmente ver cuán bueno es el Señor en todo momento. Así es que nuevamente seguimos diciéndoles que el día de mañana, sábado, pues el pastor enamorado por la mañana va a estar en la iglesia de Fort Worth, y en la tarde va a estar oficiando la Santa Cena, donde todos estamos invitados. Ahí en la mañana va a estar en la iglesia de Fort Worth, ubicada precisamente en el 2601 Village Creek Road, en Fort Worth, Texas, y el zip code es 76105, en el templo New Creation Christian Center. Así es que les invitamos que desde las 9 de la mañana va a estar abierto el templo, y todos los templos, ¿verdad? Irving también. Y en la tarde, pues no se olviden, hermanos, que vamos a tener la Santa Cena, donde va a ser en Irving, y donde nos vamos a poder congregar, poder ver hermanos que pues por los diferentes lugares donde vivimos, a las iglesias que asistimos, pues no los vemos, pero allí algunos nos vamos a ver y va a ser de gran bendición. Así es que también, hermanos, pues aquí tenemos, ¿verdad?, las nuevas lecciones para este trimestre que sigue, unas lecciones que siguen siendo de vida cristiana, cómo la estamos viviendo, cómo deberíamos de vivirla. Son tesoros de la verdad, y es parte 4. Así es que, hermanos, si hay algunos de ustedes, me imagino, y ya porque yo sé de un hermano en Colombia que él la tiene por el PDF, la puede obtener. Así es que, hermanos, si tú vives en otra parte y no puedes agarrarla físicamente, pues pídela por el PDF, pídelas al pastor enamorado al teléfono 214-881-4029. Y si vas a hablar por WhatsApp, pues pídele el +1 214-881-4029, y él con gusto te la va a hacer llegar. Así es que, hermanos, pues este mes de octubre viene un evento en el cual hemos estado patrocinando, promoviendo, de que va a ser una bendición, como lo ha sido también los congresos campestres de mayo y de los otros campamentos, donde hemos salido bendecidos, y que no te lo debes de perder. Tú trae tu tienda de campaña, tú trae, ¿verdad? Muchas veces, como yo lo hacía en años anteriores, traía una vencita y en ella cabíamos mi esposa, yo, y eran 3 hijos, porque todavía no venía la otra, tuvimos 4. Pero ahí, hermanos, tú puedes venir también como tú quieras, pero qué bonito, ¿verdad?, es recordar cómo lo hacían en la fiesta de las cabañas, donde, fíjense que allí el deseado de todas las gentes, dice que muchos de ellos subían arriba, ¿verdad?, a los techos de sus casas, a las azoteas, y ahí ponían sus enramadas, ahí ponían sus chozas. Y qué bonito, ¿verdad?, también que venga gente aquí en la naturaleza como es Shepherd. Si tú todavía no conoces, va a ser una bendición para ti el estar aquí en este lugar, hermano. Y gracias, ¿por qué? Gracias a ustedes que hacen posible que este lugar esté funcionando para bendición de mucha gente que está enferma. Con tus diezmos, con tus contribuciones, con tus ofrendas,
¿verdad? Eso es lo que, como se ha hecho posible todo esto. Así es que, hermanos, vamos a estar en ese campamento, ¿verdad? Aquí en Shepherd, en el cual, como ya dije durante todos estos días, va a estar por aquí el doctor Báez, ¿verdad? Un médico que tiene mucha experiencia, tanto en la medicina tradicional como en la medicina natural, ¿verdad? En la cual, pues, vamos a escuchar muchas cosas, muchos consejos que nos van a servir para nuestra salud. Pero también no solamente él va a estar aquí, sino también va a estar el pastor Héctor Torres, que viene desde allá del estado de Washington, donde él también tiene un ministerio, pero él, ¿verdad?, viene acá también a poder compartir y apoyar, ¿verdad?, por medio de esos conocimientos de verdad presente para salir bendecidos. Y no solamente él, el pastor Torres, sino también viene el pastor Rafael Pérez de Florida y trae un buen grupo también, hermanos, que vienen a ser de bendición por aquí. Así es que, como te decía, el pastor Pérez siempre habla de los sucesos, de cómo la obra está llevándose a cabo en otros países, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios sigue llevándose a cabo y donde muchas almas están conociendo la verdad adventista, que es la verdad presente. Y no solamente él, sino también, ¿verdad?, el pastor enamorado, como él dice, si hay posibilidad, si hay tiempo también, él también va a poder dar sus mensajes de verdad presente. Igual manera también están otros invitados como el pastor Osvaldo Rosado, como el hermano Ramsés Ágreda y posiblemente otros hermanos, pero estemos aquí porque no nos debemos de perder esta bendición. Estamos viviendo los últimos días y estas bendiciones, estas instrucciones nos van a servir para la vida, ¿verdad? Para el tiempo que viene, que va a ser difícil. Y hermanos, pues si tú vas a venir, ¿verdad? Estamos pidiendo que tú llames para acá, ¿verdad? Para poderte registrar y poder saber cuántas personas vamos a estar aquí para precisamente tener la comida para todos y que no falte, hermanos. Aquí la dirección de Shepherd, pues yo creo que ya la di, ¿verdad? La dirección de Shepherd es 151 Bones Way o Bones Way Lane en Shepherd, Texas, y el zip code es 77371. Y para la registración, de que tú te registres cuando tú vayas a venir, es al 713-412-4677. Y así poder saber la cantidad de personas que vamos a poder estar por aquí. Así es que va a ser una gran bendición, hermanos. No nos olvidemos de eso y tengámoslos en mente. Ya está, ya casi en estos días, hermanos, ya estamos ahorita a 29. Ya mañana que estemos ya sábado, pues va a ser 30. Pero ya del 12 al 15 va a estar este Congreso Campestre. Así es que dedito arriba, no olvides leer tu Biblia. Y hermano, pues que el Señor nos bendiga y oremos los unos por los otros. Aquí está el hermano Tony también. Gracias, hermano Carmelo. Hermanos, en realidad, esto que se está llevando a cabo es porque tú estás poniendo también tu granito de arena, hermano. Por eso se está llevando a cabo. Y si decimos que tenemos el testimonio de Jesucristo, ¿cómo testificó Él? Él alimentaba a los que le seguían, llegó a alimentarlos. Él se preocupaba por sus necesidades y también sanaba. Aquí, a todos los que vienen, aquí se les da el alimento y también se les atiende en lo físico y en lo espiritual. Y se hace con amor, porque no hay un precio para que tú entres, solamente que seas serio, que tengas esa voluntad de querer sanar de tu cuerpo. Dios va a hacer la obra como lo ha hecho ya en otros. Solamente tenemos que ejercer fe en que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar, hermanos, y pedir la dirección de Dios. Voy a hacer la oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, 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 Padre, porque todavía podemos venir ante tu presencia. Gracias
Hay otros que están en cama, que no pueden levantarse y tú en tu amor nos das la fortaleza. Pero también pedimos por esos que están sufriendo, que tú seas con ellos, Padre, y también los restablezcas conforme a tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos utilizas, siempre lo digo, para compartir estas lecciones que llegan a muchos hogares. Y por eso es que yo siento esa responsabilidad, Padre, al grabar esto, que no soy capaz de ello, Padre, y necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu, de la guía de tu Santo Espíritu, para que esto que aquí hablamos pueda llegar al corazón, a la mente de los que escuchan. Úngenos con tu Santo Espíritu, Padre de amor, y podamos, Señor, llevar a cabo la obra empezando en nuestra propia persona, en nuestras familias, en nuestra iglesia, nuestros familiares y hasta lo último de la tierra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con el repaso, los puntos ya del viernes, que es un repaso de todo lo que hemos venido estudiando durante la semana. Y aquí tenemos 5 preguntas. Dice, ¿por qué es tan urgente que tengamos comunicación con Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón? Porque para estar en comunión con Él, debemos estar limpios el pecado, porque el pecado nos ensucia y nos aleja de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como ya lo mencioné en la semana, el problema no lo tiene Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el problema era de ellos, porque ellos eran los que se estaban ocultando. Pero Dios los andaba buscando y Él sabía dónde estaban. Siempre lo he dicho, podía presentarse allí y decirles qué están haciendo aquí. Pero Él no fuerza a salir a nadie. Él nos llama y debe de ser voluntario de nuestra parte el venir a Cristo, el venir a Dios. Saben que en mi niñez tuve una experiencia que ahora ya de grande, cuando vine al conocimiento de la Biblia, entendí este texto muy clarito porque viví algo parecido. Déjame contarte en 1 minuto, 2 minutos. Yo estaba niño, 5 años tal vez, y yo le robé 35 centavos a mi madre que tenía para ir a sacar la masa del molino, porque llevaban el nixtamal a moler, a hacerlo masa para las tortillas. Mucha pobreza vivíamos en ese entonces. Y eso era lo único que tenía para sacar ese dinero, para sacar ese nixtamal, esa masa del molino. Yo vi dónde lo dejó, en la cocina, en un hueco que había. Cuando ella salió, me dijo, ahorita vengo, Toño. Y pues yo siempre andaba con ella, siempre andaba agarrado de su enagua, decimos allá, su enagua, su vestido. Y andaba ella haciendo el quehacer y yo agarrado del enagua de ella, al grado de que decía, hazte para allá, déjame trabajar, pareces chicle. Bueno, pues cuando vi que dejó algo allí, yo no sabía qué, y como yo estaba muy chiquito, no alcanzaba, puse una silla, me subí a la silla y ahí ando buscando, eran 35 centavos y corrí a la tienda y a comprar pan, a comprar dulces, chicles.
Y ahí ando comiéndome el pan a la carrera y no sabía qué hacer con los chicles, esconderlos, en fin. Cuando regresa mi madre y empieza a buscar y nada, y yo viendo allá a lo lejos, el patio estaba grande, escondiéndome entre unas matas de nopal y unos mezquites y huizaches, son los otros arbustos. Y mi madre me llama, Toño, ¿qué va? Ven, sí, ahí voy. Nada que iba. Sigue ella buscando la segunda vez. Toño, mijo, ven, sí, ahí voy, ma. Nada que fui. Ella luego se dio cuenta, ¿no? En la tercera vez, ¡que vengas, te digo! Me grita. Y salgo yo para allá y salgo, yo no te agarré nada de dinero, mamá, yo no te agarré nada de dinero. Ínquese. Moja una riata, la mojó en el nijayo. Nijayo es cuando se cose el maíz y queda el nijayo, un agua amarillosa porque tiene la cal y tiene los pellejos del maíz que se despelleja. Allí mete la riata, allí la moja. Y ahí te van. Me dio una riatiza que quedé con fiebre. Pues, santo remedio. Me dice mi madre, aquí seremos pobres, pero no quiero tener ladrones en mi casa. No, no, dice, pobres y ladrones, no. ¿Por qué traigo esto? Porque antes de robarle ese dinero, como les dije antes, yo andaba pegado con ella, no me separaba, que hasta ella me corría, déjame trabajar, y nomás le robé, yo andaba ahí escondido. Así también aquí. Mientras Adán y Eva estaban en comunicación con Dios, no cometían la desobediencia de comer del fruto que Él les había prohibido, estaban en comunión, pero nomás pecaron, ellos se alejaron de Dios. Hermanos, el pecado es el que nos aleja de Dios. Si tú no tienes deseos de estudiar la Biblia, te estás alejando. Hay algo ahí que el enemigo ya está metiendo. Si no quieres orar, si no quieres venir a la iglesia, ahí ya hay algo que te está alejando del Señor. Y dice Job, vuelve en amistad con tu Dios y por ello te vendrá bien. Es Job 22:21. Job 22:21. Dice, vuelve ahora en amistad con Él, o Él es Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Tenemos que volver en amistad porque nos hemos alejado del Señor. Ese es lo de la pregunta 1, hermano Carmelo. La pregunta 2. Bueno, aquí está la pregunta 2 que dice, ¿cómo se reveló la intención de Dios de que el pueblo comprendiera un significado más profundo que las palabras básicas escritas de la ley? Hermano, pues ahí todos, como leímos en esa parte del lunes, ¿verdad? Esa parte del lunes, miren lo que pasó en ese monte Sinaí, ¿verdad? Donde se escribieron las 2 tablas de piedra y donde Dios habló primero. Pero vamos a leerlo mejor en Deuteronomio 5:22, que nos dice, estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. Hermanos, aquí estamos viendo que no solamente el Señor habló, sino también se dispuso a escribirlas en 2 tablas de piedra, porque en toda la Biblia podemos ver lo único que Dios escribió fue las tablas de piedra. Todo lo demás se lo comunicó a sus siervos, ¿verdad? Tanto a Moisés como a los profetas. Entonces podemos ver, hermanos, realmente que allí, ¿verdad? En ese monte Sinaí, aunque a la gente le pareció pues de mucho miedo por cómo había relámpagos, había truenos, ¿verdad? Y en la misma oscuridad. Entonces, hermanos, el Señor
tuvo un propósito al hacer eso, para que el pueblo no se olvidara. Pero lastimosamente el pueblo de antaño como el de hoy, ya ven que nos hemos olvidado. Y aún más, todavía esa ley que la dio en palabras breves, muchas de ellas, pero que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento les dio una profundidad más para que se pudiera entender qué era lo que Dios, ¿verdad? Lo mismo dedo de Dios escribió. Fíjense lo que nos dice. Aún dice que Dios no confió. Por ejemplo, yo estoy leyendo aquí Patriarcas y Profetas, que ya leímos en la parte de lunes. Dice que aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. ¿Por qué lo está diciendo la sierva del Señor así? Porque ¿qué pasó? Apenas les había dado la ley de Dios, y antes de que Moisés bajara con el pueblo, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo algo agradable a Dios? Miren ya lo que está, todos sabemos lo que estaba pasando. Ya por allá le estaban pidiendo a Aarón que hiciera una estatua y que según Aarón salió en forma de becerro, y que a ese, fíjate, a los pueblos, este Dios fue el que nos sacó de Egipto. Fíjense a qué lo estaban igualando a Jehová de los ejércitos, a un becerro. Entonces ahí nos dice que sigue diciendo que quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus altos preceptos. Ahí, hermanos, ¿qué era lo que habían visto este pueblo de Israel en Egipto? Cómo los egipcios adoraban a sus dioses. Entonces ellos también quisieron que un Dios visible, un Dios que también se pareciera a lo de los egipcios, hermanos. Y esto nos hace ver realmente la santidad de la ley de Dios, hermanos. Que muchos hoy en día de la cristiandad echan por los suelos la ley de Dios. Dicen que esa ley ya fue abolida, que esa ley es mosaica, que eso ya pasó, y que cuando Jesús vino, Él ya la abolió. Pero Jesús mismo dice en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino a qué, a cumplirla, hermano. Y aparte de eso, a profundizar sus mandamientos, como nos lo dice aquí. Fíjense nomás, nos lo dice Mateo 5 en las bienaventuranzas, Mateo 5, 21 y 22. Fíjense lo que nos dice Mateo 5, 21 y 22. Lo voy a leer cómo el Señor, a las palabras esas en el Antiguo Testamento, el mandamiento que nos dice no matarás, cómo el Señor Jesús lo amplió en una manera, ¿verdad?, en que todos nosotros podemos comprenderlo. Fíjense, Mateo 5, 21 y 22 nos dice de esta manera. Mateo 5, 21 y 22. Dice así. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpado de juicio. Pero, dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así es que ahí, hermanos, como lo dice también en Primera de Juan 3:15, que con el solo hecho de aborrecer a tu hermano ya eres un homicida. Fíjense lo que está diciendo acá Jesús. Entonces, hermanos, será bueno que la palabra de Dios la leamos en un lado y en otro, y fíjense que es donde nos amplía más lo que quiere decir el mensaje que Dios nos quiere dar. Así es que, hermanos, este monte de Sinaí, como tuvo, ¿verdad?, su lugar específico donde Dios lo usó para transmitirle a su pueblo su ley, hoy en día quiere transmitirla, pero no en tablas de piedra, como lo hizo allí con ese pueblo, sino lo quiere transmitir en nuestro corazón, que aún, a pesar de todos modos, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, también dice que su ley ya no la quiere grabar en corazones de piedra, la quiere grabar en corazones de carne, que sientan, que disciernan, que veamos, hermano, la gravedad, que veamos la importancia que tiene la ley de Dios. Así es que, ¿qué más nos dice la otra pregunta, hermano? Sí, de aquí dice, ¿en qué momento envió Dios más información a través de los profetas y qué ocurrió cuando siguieron rechazándola?
cuando el pueblo de Dios estaba en apostasía, una gran apostasía, Dios siempre envió profeta. Elías se enfrentó a Acab cuando estaba en gran apostasía, ¿recuerdan? Que incluso junta a los 400 profetas de Baal y a los 450 de Acera, y a todos después los degolló. Después el pueblo sigue apostatando. O antes de eso, corrígeme tú, yo lo estoy diciendo de memoria, te has de acordar de también cuando se ungió el primer rey que fue Saúl. Cómo Samuel estaba presente, un profeta fiel que desde niño fue escogido por Dios. Y Saúl fue apostatando, siendo el primer rey, teniendo ese privilegio, fue apostatando. Ya se había dicho que se expulsara a los adivinos, a los brujos, pero en su apostasía él mismo desobedeció. Y Dios ya no le respondió ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada. Dios lo rechazó. Miren lo que dice en 1 Samuel 28, versículos 1 al 6. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Claro. Cuando Samuel estaba vivo, Samuel lo estaba guiando y Saúl fue desobediente. Ya Samuel muerto, ¿cómo le iba a responder? Dios no les respondió de ninguna manera, pero él consulta a los brujos. Un siervo, un líder del pueblo de Dios consultando a los demonios. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde se puede llegar? Pero Dios en su misericordia siempre estuvo hablando a sus profetas. Hoy en día Dios en su misericordia nos sigue hablando, nos sigue amonestando para que corrijamos nuestra vida. Dios quiere que todo esto que estamos viendo nos sirva, lo entendamos y nos analicemos, lo veamos por nosotros mismos. Cuando el predicador está predicando aquello y es duro lo que predica, pero es la verdad, hermano, tenemos que entender, bueno, ya me vino el saco y me lo tengo que poner, porque es para mí, yo estoy en esa categoría, no es el pastor, no es el predicador, es la misericordia de Dios que todavía está usando a este siervo, al pastor, al predicador, y que está hablando no para herirte, sino para sanarte, porque cuando hay el cáncer, el doctor tiene que usar el cuchillo, el bisturí, y al cortar duele, al extirpar aquello duele, pero una vez que ha sido extirpado, sanas y andas, pero contento, feliz, porque ya ese cáncer fue quitado. Así también es lo que Dios hace. Dios utiliza a sus siervos fieles para que nos hablen la verdad, no nos endulcen el oído con palabras bonitas. Hasta el día de hoy, Dios está con nosotros, tiene misericordia, pero la gracia se termina. Dios quiera y abramos el entendimiento, hermano, antes de que sea demasiado tarde. El cuarto punto dice así: ¿cómo debe recibirse el Nuevo Testamento en comparación con la gloriosa manifestación de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se debe recibir? Pues con anhelo, para aprender de Él y también ser usados por Dios, compartiendo su palabra.
Miren, voy a darle dos lecturas. Una se encuentra en el deseado de todas las gentes. Es el capítulo 86, la página 667, párrafo 2. Mira cómo dice. El deseado de todas las gentes dice así: así también puede ser ahora, en vez de las especulaciones humanas, predíquese la palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. El derramamiento del Espíritu Santo, en Joel lo dijo, pero en el Nuevo Testamento se cumplió en el tiempo de los apóstoles, solo que no se cumplió en su totalidad. ¿Por qué no se cumplió en su totalidad? Porque está hablando también de los últimos días, y en los cuales los últimos días el sol se oscurecería, la luna se pondría roja como sangre. Y eso pasó después del Pentecostés, muchos siglos después. Por lo tanto, esto alcanza hasta nuestros días, pero debemos de estar en unión, en armonía, poniendo a un lado las disensiones y estar como los apóstoles unánimes juntos para poder recibir el Espíritu Santo. Y el otro se encuentra en eventos de los últimos días, y aquí vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esta obra, hermanos. Dice así: porque recuerden, en el Nuevo Testamento se nos habla de ese derramamiento del Espíritu Santo, tal como sucedió en el Pentecostés, pero se iba a llevar ahora con mayor amplitud y gloria de Dios. Dice así: cuando se ha proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía, como lo dice Joel, es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Hermano, ¿cómo debemos esperar esto? ¿Cómo debe de recibirse? Debe recibirse con anhelo para llevar a cabo esta obra, hermano. Solamente así. Si tú no lo anhelas, si tú no lo deseas, no vas a ser usado, no vas a poder participar de lo que Dios está avisándonos. Él quiere a fieles para que pueda hacer su obra por medio de nosotros, porque los mismos ángeles van a intervenir, hermano. Aquí tenemos, hermano, la última pregunta que dice: ¿qué debemos esperar de Dios en los últimos días que preceden al fin del mundo? Pues realmente que el Espíritu Santo, a través del Espíritu de profecía, nos va y nos está anunciando las cosas que están por sobrevenir. Pero hermanos, aquí estamos viendo lo que dice la profecía de Joel con Apocalipsis 12:17 y 12:19. Fíjense lo que Joel dice en el capítulo 5:32. Dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Aquí estamos viendo, hermanos, que entonces ¿cuál será pues la condición de aquellos que no quieran escuchar las palabras de Dios que les envía, porque contrarían sus deseos o reprenden sus errores? Así es como estuvimos hablando a través de la semana, ¿verdad? Hay mucha gente que ya no quiere y ya no cree en los escritos de la sierva del Señor. ¿Por qué?
porque contrarían sus deseos, porque les reprenden su vida como están viviéndola. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, realmente que lo que nos dice Pablo, junto con lo que nos dice Joel. Fíjese, como dije ahí en ese día del jueves, Pablo en el capítulo 10 y el versículo 13 dice que ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, así como lo dice Joel. Pero el invocar el nombre del Señor no es nomás decir, ¿verdad? Señor, yo te acepto como mi Salvador y seguir viviendo la vida que vivías antes. Hermanos, mucha gente estos versículos los agarran en una forma tan descuidada que realmente se los ponen hasta una persona que ya está en sus últimos momentos, que a fuerza les hacen sacar de decir, no hombre, tú nomás con que aceptes al Señor Jesús y ya vas a ser salvo. Hermanos, eso no es tan fácil, hermanos. Vivir en el pecado y todavía pedir, ¿verdad?, que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude y seguir viviendo en eso, pues eso no creo que esté bien y no está bien. Entonces dice que aquí el Señor no entra en componendas, no dice una cosa aquí, acá en el Antiguo Testamento y dice otra cosa en el Nuevo Testamento. No, el Señor retiene su palabra porque su palabra es eterna, es perfecta y es completa. Fíjense lo que dice, que Dios no entra en componendas con Satanás. Entonces ella misma dice, la sierva del Señor dice, mi tarea durante los 30 años lleva el sello de Dios o el del enemigo. Ella misma les hace la pregunta a estas personas que ya para ellos ya el espíritu de profecía no va. Dice, mi tarea, dice, en este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Al alinearse contra los siervos de Dios, está trabajando para Dios o para el maligno. En otras palabras, ahí ella nos hace directamente las palabras y las preguntas. ¿En qué posición estás tú? Porque yo en mis 30 años de servicio, yo solamente le he dado los mensajes al pueblo, lo que el Señor me manda a mí que lo diga. Así es que, hermanos, no estemos con medias tintas ni con medias tazas. O estamos o no estamos, o creemos o no creemos. Así es que ahí ella lo pone bien enfático, o crees o no crees. O mis escritos son de Dios o son del enemigo. Así es que, hermano, cada uno de nosotros debemos ver a la ley y al testimonio. Hermanos, porque en todos los escritos que yo he leído en los libros, conforme a la Biblia, ahí van, es un compendio, van de la mano, hermanos, realmente. ¿Por qué el Señor permitió el espíritu de profecía en este tiempo? Porque precisamente el enemigo no le convenía que en este tiempo tuviéramos nosotros esta alusión, no le convenía. Por eso él quiso. Fíjense, hay un libro, El conflicto de los siglos, donde ella relata su experiencia al precisamente escribir ese libro, que ella tuvo muchos problemas, casi estuvo a punto de morir, porque el enemigo quería cortarle la trayectoria que es escribir ese libro, que es precisamente el que nos habla sobre estos días que estamos viviendo, en los cuales vamos a ver las pruebas que el pueblo de Dios va a llevar con eso de la apostasía, con eso precisamente del cambio climático, con eso de que se necesita un día para que la naturaleza vuelva a recobrar, como decimos nosotros los humanos, los nutrientes que necesita, como nosotros también como seres humanos, ¿verdad? Ahí para que todo vuelva a la normalidad. Y él mismo lo ha dicho el domingo es el que se debe de respetar. Fíjense nomás hasta dónde. Por eso les digo, hermanos, realmente o estamos o no estamos. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que estas lecciones, ¿verdad?, pues hayan llegado a conforme, ¿verdad?, nosotros lo hayamos necesitado. Amén. Así es que el Señor nos bendiga y vamos a orar, hermano. Antes de orar, quiero corregir algo, hermano Carmelo. Es que en lo de la pregunta del miércoles, que leí lo del espíritu de profecía, no leí la cita bíblica que está en Joel 2. Bueno. Mire lo que dice Joel 2, 28 y 29. Dice Joel 2, 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y de allí
es la lectura que di, que dice, cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. ¿Por qué? Porque es el derramamiento de Joel que está profetizando, hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía, que es la que Joel está hablando, es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. La lluvia es la que los prepara. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Se cumple la promesa de Joel, de Dios por medio de Joel, el derramamiento de su espíritu, pero es con el propósito de llevar a cabo la obra, y los siervos de Dios con rostros resplandecientes. Si somos de ellos, vamos a llevar la obra de esa manera. Vamos a orar para terminar, cerrar esta escuela sabática, y quiera Dios que todo esto nos fortalezca, hermanos, que nos haga un clic para despertar de ese sueño y podernos fortalecer y poder llevar a cabo esta obra por la cual Dios nos ha llamado. Hermano. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, aquí estamos agradecidos, Señor, porque usted nos ha acompañado, Señor. Ayúdenos, pues, para que podamos nosotros llevar a cabo esta tarea de poder, Señor, ser esos obreros fieles de su viña para terminar esta obra en este mundo y que podamos verlo en toda su gloria. Pero Padre bendito, también pues sabemos, Señor, que estos tiempos difíciles en los cuales Satanás trata de desvirtuar sus testimonios, Señor, como es a través del espíritu de profecía, pues, Señor, sabemos que no lo va a lograr, Señor, porque sus hijos fieles y genuinos saldrán como luminares en este mundo, a iluminar este mundo de tinieblas. Ayúdenos a perseverar, ayúdenos a ser de esas personas, Señor, que como estamos viviendo estos últimos días, podamos dar, Señor, a la trompeta el sonido certero. Amén. Señor, que su ley siga estando en nuestros corazones para que así, Señor, podamos dar el testimonio correcto ante los que nos rodean, Señor. Pero también sea con todos aquellos que siguen estas transmisiones, sígalos bendiciendo y también en sus diferentes iglesias puedan tener sus propios comentarios acerca de esta lección de esta semana. Amén. Ayúdenos, Padre, para que todos vivamos y hablemos en armonía de acuerdo a su voluntad, Padre. Tómenos en sus brazos de amor y gracias por permitirnos estar en este viernes de preparación, vísperas ya de su santo sábado, Padre, y que podamos nosotros, Señor, seguir aprendiendo de usted. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Seas nuestro Dios.